Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Con el gusto de cada ocasión, les saluda una vez más Raúl Ruiz Temis para este nuevo video del Heraldo Psicoanalítico. En esta ocasión, quiero que hagamos un video más cercano, menos teórico, aunque sin duda tendremos el pasaje de al menos tres textos que nos servirán para dar sostencia a la temática que iremos desarrollando. Como ya pudieron ver en el título, nos convocaremos para hablar sobre algunos malentendimientos o inconsistencias que existen sobre los estados límite. Generalmente cuando se habla de lo fronterizo, lo límite, lo borderline, hay una serie de descriptivos que apuntan directamente a la construcción de una pretendida imagen global para detectar la estructura, el trastorno, la patología border como si fuera una especie de articulado único sin varianza. Y que precisamente en el cumplimiento de esos elementos que de pronto incluso parecen una especie de checklist, podríamos estar sí o sí frente a alguien que posee, insisto, estructura, patología, trastorno, organización fronteriza. Desafortunadamente, la temática sigue siendo motivo de investigación, de replanteamiento, de mejora en los horizontes de pensabilidad que múltiples autores y autoras a lo largo de las épocas, sobre todo después de la segunda mitad del siglo pasado a la fecha, continúan mejorando, continúan replanteando, continúan repensando. Sabemos generalmente, o al menos lo asociamos, que uno de los autores que más lo trabaja es Otto Kemper, pero por supuesto no es el único. Autores como André Green, como Jacques André, Jean Bergeret, Peter Fonagy, entre muchos otros, han generado estudios que suman a la comprensión de los estados límite sin que necesariamente caigamos en el error de la estigmatización, la estereotipación, incluso vamos a nombrarlo así, el prejuicio sobre lo límite, lo fronterizo. En ese tenor, me tomé a bien a revisar algunas producciones que existen en TikTok, en YouTube, incluso, y lo digo con vasto pesar, en algunos materiales publicados en escrito, en impreso, en físico, que preocupan precisamente por la laxitud en la que enuncian los supuestos rasgos de los pacientes border. Vamos a empezar por ahí, en la nominación. Entonces, bueno, son aproximadamente 11 puntos de imprecisión, de inconsistencia, de malentendido, que rescaté tal como los encontré en lo que se remite por escrito o por enunciación y vamos a intentar profundizar su complejización, su desmitificación, su expansión para pensarlos más críticamente y menos estereotípicamente. ¿Vale? Estos 10, 11 malentendidos o imprecisiones no tienen necesariamente un orden, fueron de alguna manera las reiteraciones que encontré con mayor predominancia en los distintos medios que pues utilicé como fuente de apoyatura para rescatarlos, ¿vale?
En la búsqueda de, por supuesto, brindar una información más completa para ustedes y no solamente quede en una opinión, voy a estar utilizando tres fuentes de consulta que son fáciles de conseguir, son muy accesibles tanto en lo digital como en lo impreso. La primera es el libro del psicoanálisis después de Freud de Norberto Bleichmark y Celia Leiberman, publicado por Paidós. El segundo texto es este libro de los narcisos de Marie-France Irigoyen, también publicado por Editorial Paidós. Y una tercera fuente es agresividad, narcisismo y autodestrucción en la relación psicoterapéutica de Otto Kemberg, publicado en español por Manual Moderno. Estas serán las fuentes que tomaremos primordialmente de base. Claro que haré algunas alusiones a algunas otras fuentes secundarias que ustedes tendrán la posibilidad de solicitar si quieren que les comparta el material. Ya saben que me lo pueden pedir y si lo tengo, con todo gusto lo hago llegar. Muy bien, entonces empecemos con el primer punto de imprecisión, el primer malentendido. Dice, existen tres tipos de paciente border, una clasificación que no sé de dónde salió, es un punto que me parece que desde ahí ya empieza a demostrar lo laxo que es nominarlos así y por supuesto lo potencialmente peligroso de usar estos referentes para el estudio o abordaje de estos casos clínicos cuando precisamente tienen ese estatuto. Entonces, los supuestos tres tipos de pacientes border que dicen existen son el border neurótico, el border narcisista y el border psicótico. Bleichmar y Leiberman, en su libro de El psicoanálisis después de Freud, reconocen que al momento de hacer una clasificación o una apuesta para el entendimiento de la psicopatología nosológica o nosográficamente hablando, siempre hay un grado de imprecisión, incluso de ambigüedad. El problema no está en que de pronto puedan hacer con elementos ambiguos la propuesta de X o Y autor o autora. El problema está en que no nos esforcemos por superar esas ambigüedades que podemos ir constatando con el estudio, con la revisión sistemática, con el diálogo. Pensar que existen tres tipos de paciente border y decir que es el border neurótico, el border narcisista y el border psicótico es invalidar la complejidad de quienes verdaderamente se han dedicado al estudio de la nosología. Un poco para hacer la ilustración didácticamente, cuando yo era docente en ciertos grupos donde precisamente abordábamos estos temas, les decía, es como si ustedes llegaran a un restaurante, a una fonda o a cualquier lugar donde vendan comida y digan, quiero un pozole tipo caldo de pollo, o quiero un pozole tipo pancita, o quiero un pozole tipo caldo de res. Desde ahí ya empieza a sonar, no quiero decir absurdo, pero sí cuando menos inaccesible, porque un pozole y un caldo de pollo, aun cuando son guisos que tienen una proteína, que son fundamentalmente caldos, tienen sus especificidades y un pozole no es caldo de pollo y un caldo de pollo no es pozole. Lo mismo pasa aquí. Una organización neurótica no es una organización border no es una organización psicótica. Y entonces, empezar a reconocer la importancia de la clasificación propuesta, al menos por algún autor o autora en el que nos vamos a apuntalar
para el entendimiento de los fenómenos clínicos, incluso para el estudio teórico, debe de ser riguroso. Y no solamente porque se nos ocurrió una inventiva. En ese tenor, ocupo a Otto Kemberg en el texto que les mencionaba, que está publicado en el año 2005, al menos en la edición que les mostré, y voy a mostrarles este cuadro que probablemente ustedes vean un poco desdibujado por el desgaste. En el libro lo encuentran en el capítulo 1, exactamente en la página número 15. ¿Vale? Aquí lo encuentran. Espero que lo alcancen a ver un poquito ahí mejor. Y en este libro, con ya muchos años, podríamos incluso decir décadas de experiencia, Otto Kemberg sistematiza la clasificación, la propuesta nosológica o nosográfica, como la podamos ver mejor, sobre la psicopatología. Y él nos habla entonces de tres organizaciones: la organización neurótica, la organización límite y la organización psicótica. ¿Por qué Kember ocupa la palabra organización en lugar de estructura? Porque la idea de estructura nos va a apuntar a las expresiones de la organización. Las organizaciones de la personalidad o del aparato psíquico, como lo piensa Kember, tiene que ver con los mecanismos de defensa que se emplean esencial o nuclearmente, los tipos de angustia que de pronto pueden llegar a aparecer, la patología subyacente que pueda tener la instancia superyoica en niveles de gravedad, la integración de los objetos y el tipo de relaciones objetales que por supuesto estén involucradas. Y entonces en una misma organización podremos tener expresiones estructurales diversas. El anverso de la expresión estructural será el trastorno de la personalidad. Entonces, si ustedes tienen una moneda, se darán cuenta que existe un anverso y un reverso. El anverso es, digámoslo así, el trastorno, el reverso es la estructura, ¿no? Finalmente tendrán los mismos nombres: obsesivo, narcisista, histriónico, esquizoide, pero la diferencia radicará en cuándo es potencialmente desadaptativo y potencialmente psicopatológico, y cuándo es normal, cuando es común, cuando es incluso potencialmente adaptativo. Vamos a entrar en algunos detalles poco a poco. Muy bien, entonces volviendo a este cuadro, ¿vale? Si se dan cuenta, está formado como una especie de L. En el eje superior tenemos la organización más compensada, después la de una gravedad significativa y después la de mayor gravedad. La organización más alta, la organización que está en el menor grado de gravedad, es la neurótica, porque tienen mejores relaciones objetales, tienen posibilidades de integrar mucho mejor los afectos referidos a los objetos, tienen mecanismos de defensa que de alguna manera permiten mayor capacidad para la socialización. Después de la organización neurótica viene la organización límite, que se subdivide en dos: limítrofe superior y limítrofe inferior. Cada una de estas subdivisiones de la organización tiene expresiones estructurales distintas. Y hasta el último, en el eslabón de mayor gravedad del eje vertical, tenemos la organización psicótica de la personalidad, que siguiendo a Kember en este texto, que viene a ser la decantación de su experiencia de décadas, insisto, nos dice: presenta criterios de exclusión suficientes para cualquier estructura o trastorno de la personalidad. Es decir, las expresiones de la organización psicótica
generalmente siempre tienden a ser sintomáticas. Por lo tanto, tienen un potencial mayor de desadaptabilidad y, por supuesto, de gravedad que apuntan hacia la psicopatología. En la organización psicótica, Kemberg nos remite que encontramos las psicosis atípicas, que pueden tener un origen psicógeno, pero también un origen biológico. Y en las otras tramas de las organizaciones, neurótica, limítrofe superior o limítrofe inferior, sí encontramos tanto estructuras como trastornos de la personalidad. ¿Sale? Entonces, en este cuadro, en la expresión de la organización neurótica, tenemos la personalidad obsesiva, histérica y depresivo-masoquista. En la organización límite superior tenemos sadomasoquista, ciclotímica, dependiente, histriónica y narcisista. Y en la organización límite inferior tenemos hipocondriaco, paranoide, esquizoide, esquizotípico, hipomaníaco, borderline, narcisismo maligno y antisocial. Si se dan cuenta, en este nivel limítrofe inferior tenemos la mayor cantidad de estructuras y trastornos o trastornos, según la clasificación propuesta por Kember, que son los que conoceríamos como los graves, ¿no? Los de mayor desadaptación potencial por su tipo de relaciones objetales, por sus mecanismos de defensa primordialmente asociados a la decisión, porque tienden a funcionamientos simbióticos en la relación con los otros y por lo tanto tienden a mayor posibilidades de fragmentación de su aparato psíquico, del pensamiento, de los afectos y por lo tanto desadaptación de la conducta en el terreno de lo social. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, no es que existan tres tipos de pacientes border, como dice la imprecisión. Existe una organización limítrofe que se subdivide en dos, superior e inferior. En la superior muestra al menos cinco expresiones, que es la sadomasoquista, la ciclotímica, la dependiente, la histriónica y la narcisista, y en la inferior muestra ocho expresiones: la hipocondríaca, la paranoide, la esquizoide, la esquizotípica, la hipomaníaca, la borderline, el narcisismo maligno y lo antisocial. Entonces, primera imprecisión aclarada. Es importante no perder de vista también el momento epocal en el que sustentamos nuestros referentes. Otto Kemper, junto con otros autores, me parece que Abe Caligor y Frank Jumans en el 2019, publican un libro en editorial de Sklede Breuer que se llama Psicoterapia Psicodinámica para los Trastornos de la Personalidad, si no mal recuerdo. Y en ese libro, estos autores van a decir que hay algunas modificaciones a este cuadro. Van a suprimir muchos de estos trastornos o estructuras de la personalidad para dar paso a las nominaciones vigentes del DSM-5. En particular, no soy muy cercano a esa propuesta porque me parece que responde más a necesidades psiquiátricas que psicoanalíticas. Sin embargo, existe, la actualización está, lo fundamental se conserva. Los elementos más particulares fueron los que modificaron, ¿no? Pero en esencia la idea que propone Kemberg desde este libro es la misma. Entonces, dejemos de pensar en esa triada mal nominativa del paciente border neurótico, el paciente border narcisista y el paciente border psicótico. Esa clasificación hasta ahora yo no conozco ningún investigador serio en psicoanálisis que la ocupe.
Tendríamos que plantearnos de dónde surgió esta imprecisión para que sea tan popular hoy en día. Porque incluso en uno de los libros más recientes del 2024 de Otto Kemper, que es Odio, Vacío y Esperanza, no se hace alusión a esa triada. Se sigue haciendo alusión por parte del autor a su propuesta sostenida sobre todo en el 2005 en esta literatura. Entonces, primera imprecisión aclarada. Siguiente, el diagnóstico del paciente border o del trastorno límite de la personalidad, así lo remiten, es una moda generacional que impacta a la generación Y y a la generación Z. O sea, todo el tránsito de las generaciones aproximadamente de los 80 a los 2000. Yo no sé cuáles pueden ser tampoco las pretensiones de querer cifrar generacionalmente el diagnóstico, pero encuentro un pasaje importante en el libro de Bleichmar y Leiberman que comparto con ustedes. Si tienen el libro en esta versión que estoy utilizando, está en la página 558, ¿vale? Es este libro, insisto, y nos dicen los autores, no nos animaríamos a afirmar que hay más casos fronterizos que antes o que llegan con más frecuencia a la consulta psicoanalítica. Norberto Bleichmar y Celia Leiberman, para quienes puedan o no tener conocimiento de este dato, son los directores de uno de los centros de estudios en la Ciudad de México más reconocidos y mejor posicionados por el impacto crítico y plural que tienen para la diversificación del entendimiento psicoanalítico de los pacientes, que es el Centro Eleya. En este centro de estudios se ofrecen diplomados, maestrías, doctorados. Prometo que no es una promoción ni ningún tipo de invitación, es solamente el dato. Y uno puede encontrar el rigor de los autores a lo largo de todo su libro, pero sobre todo en la parte de la discusión, de las críticas a los modelos teóricos que ellos mismos van deshebrando, que van planteando, incluso con una finura en los detalles muy precisa. Y dicen, seguido de esto que les leí también, no tenemos una evaluación del porcentaje de casos en análisis que podrían ser diagnosticados como fronterizos. Si estos autores, que a mi parecer y desde mi muy particular punto de vista, tienen los medios institucionales propios para más o menos sondear un tanto porcentualmente la prevalencia de ciertos motivos de consulta a través de sus estudiantes y sus clínicas, y aun con todo no lo hacen, ¿por qué existen personas que sin un estudio estadístico, cualitativo, cuantitativo, mixto, se atreven a hablar de porcentajes como si fuera una verdad ineludible, innegable? La fantasía de lo numérico generalmente hace que todo lo que se diga se vuelva también indiscutible por parte de los interlocutores. Bleichmar y Leiberman reconocen que uno de los elementos que permite pensar una supuesta incrementación de los casos de pacientes con alguna expresión de los estados fronterizos va en aumento
Es porque precisamente se han logrado precisiones y entonces ya no se ocupan clasificaciones tan ambiguas como neurosis graves o psicosis leves, que justamente eran formas de nombrar antiguamente algo de lo que hoy ya podríamos conocer mucho más puntualmente siguiendo clasificaciones mejor logradas. Eso no quiere decir que este tipo de propuesta, por ejemplo, no tenga su nivel de ambigüedad, pero como ya dijimos, la intención no es aferrarnos a ellas, sino intentar ir superándolas a partir de estudios, de análisis de contraste, análisis comparativos, hasta donde también estamos disponibles a seguir creando lazos para el entramado de los conocimientos teórico-clínicos. En fin, entonces, no podemos pensar que es una cuestión generacional lo que explique el incremento del diagnóstico de pacientes con un estado fronterizo, sino que más bien el avance del estudio, el avance de las investigaciones, el avance de los tratamientos han permitido precisar alguno de estos trastornos, alguna de estas expresiones psicopatológicas que por la cantidad tan abarcativa son de expresión límite, son de expresión de algún estado fronterizo. No necesariamente TLP, porque el TLP, tal como lo plantea la psiquiatría a partir de la CIE o a partir del DCM, que son los manuales más famosos al respecto, está aquí en la organización límite inferior como una de sus expresiones, pero no es la única, como ya vimos. ¿Sale? Entonces, segunda imprecisión abordada. Vamos con la tercera, que está ligado precisamente también a esta cuestión generacional, que me parece todavía es un abuso de la interpretación desde lo social. Dice así, los movimientos de la revolución sexual fueron dados gracias a una generación perversa. Su consecuencia fue una siguiente generación de borders en conflicto con la ley. Si ustedes pudieron ver los videos que tuvimos en el especial del amor a través de la historia durante el mes de febrero, se habrán percatado que justamente en el tercer video nosotros mencionábamos que la revolución de la sexualidad que inició en los 20, 30, se fortaleció en los 50, 70 y decantó en los progresos científicos, tecnológicos, sociales y culturales de los 80 y los 90, fue algo necesario precisamente para poder desmantelar muchas ideas, muchas idiosincrasias, muchas de las ideologías hasta entonces canónicas, hegemónicas, dominantes de las instituciones eclesiásticas, médicas y políticas que mantenían la diferencia de los sexos, que mantenían la guerra entre los géneros, que mantenían la docilización de los cuerpos debido a su constitución sexogenérica. En consecuencia, pensar que esas generaciones fueron perversos por el mero hecho de confrontar el status quo es un exceso. ¿Por qué? Porque de entrada la categoría de perversión es clínica, no social. Tendríamos que preguntarnos más bien qué personaje o personajes desde un estatuto moral están pugnando por hacer parecer ese tipo de movimientos como indeseables, como negligentes, cuando en realidad los beneficios o las consecuencias
en pro de las subjetividades que ya mencionábamos en aquellos videos, eran hasta entonces minorías oprimidas, despreciadas, mal vistas, era por supuesto incómodo, ¿no? Tendríamos que plantearnos si estos enunciantes de este tipo de discursos no más bien esconden motivaciones potencialmente negligentes, por no decir deplorables, frente a las diversidades, las disidencias y las multiplicidades sexogenéricas. Es un punto importante para la discusión. Un poco para contrastar esta idea, voy a retomar el libro de Marie-France Irigoyen, también si lo tienen, pueden ir a la página 119 y rescatamos el primer párrafo. Dice la autora, en la mayoría de los trastornos de la personalidad, no hay una causa única, sino una conjugación de factores biológicos, psicológicos y ambientales. No desconoce el autor el influjo de la cultura, incluso ella misma dice, la cultura de una sociedad influye en el psiquismo y en los rasgos de personalidad de los individuos que la componen, pero también lo es a la inversa. O sea, apunta a la noción de recursividad. El agente productor se vuelve producto de aquello que lo produjo. Y entonces vamos a encontrar entramado de prácticas, de discursos, de movimientos, de configuraciones estructurales, anímicas, psíquicas, mentales, como las podamos dominar mejor, que entran en colusión para la producción, para la expresión de una estructura y en los casos graves de un trastorno de la personalidad. No podemos pensar que pacientes, o saquémonos de la clínica, sujetos con alguna expresión de estados fronterizos, sean o no potencialmente motivos de atención clínica, es por cuestión generacional. No es el único factor. El hecho de enunciarlo tan tendenciosamente de esta manera me parece que puede ser problemático, porque entonces apela a que todo tiempo pasado a esos movimientos fue mejor. Y tal como ya lo fuimos rastreando, no necesariamente fue así. Sus puntos buenos pudieron tener al grado que la especie humana sigue en pie, sigue vigente, no desapareció, no nos extinguimos. Aquí más bien tendríamos que pensar si no fue en lugar de gracias a ello, a pesar de ello. Ahí está un punto de inflexión crítico. Y por supuesto, también me gustaría sacar una noción de Bleichmar y Leiberman que dice, en página 560, para que ustedes también lo puedan rastrear. Dicen los autores. Benito López, en su trabajo Síndrome Fronterizo, Cuerpo, Encuadre y Discurso de 1987, comenta con acierto que los estados fronterizos cuentan con una vasta literatura desde 1930. ¿Se dan cuenta cómo entonces no es necesariamente una cuestión generacional? Suponiendo sin conceder que fuera así, tendríamos la prevalencia de los estudios y de estos casos a partir de los 60, 70, pero ya desde al menos 3 décadas antes existía una vasta literatura al respecto. Y de hecho, si nos ponemos todavía más minuciosos, en historiales clínicos de las épocas tempranas del psicoanálisis, hoy podemos encontrar pacientes que fueron mal diagnosticados con neurosis severas o psicosis leves,
que responderían mejor a una clasificación mejor lograda desde los entendimientos de lo limítrofe. Bleichmar y Leiberman rescatan con audacia el ejemplo del caso del hombre de los lobos. El caso del hombre de los lobos nos habla justamente de cómo la imprecisión o la ambigüedad, incluso en ese momento podríamos pensar los intereses freudianos por seguir estudiando la neurosis obsesiva, generó un hierro para el tratamiento y el abordaje clínico de ese paciente. Fue Ruth McBrunswick o Muriel Gardiner, si no mal recuerdo, su tercera analista, quienes lograron mejor precisión en el diagnóstico porque ya estaban las propuestas kleinianas, las propuestas de Winnicott, algunos entendimientos de psicoanalistas estadounidenses que permitieron mejores entendimientos de El hombre de los lobos, que por supuesto siguió consultando incluso después de Freud. Entonces ahí está ese otro punto también ya aclarado, ¿vale? Hay que tener cuidado con el uso de las categorías clínicas en terreno de lo social, porque hablo desde mí en este momento. El hecho de yo leer o escuchar una generación perversa no me dice nada, porque insisto, lo perverso es una categoría propia del ámbito clínico. Incluso si suponiéramos sin conceder razón a esta imprecisión, está mal encausada. Autoras como Joyce McDougall dice lo característico de la perversión es el establecimiento y podríamos incluso decir la imposición de una actividad en ese momento sexual a alguien no consintiente o no responsable de su sexualidad. Generacionalmente, lo que se buscaba, al menos con esos movimientos propios de la revolución sexual, era la conquista de estas territorialidades que habían estado prohibidas, que habían estado censuradas para el disfrute, para el deleite, para el placer, para lo recreativo y no solamente para la reproducción. Claro que tenemos que ser también muy cautelosos porque hay acciones en el terreno de lo social que sí responden a comportamientos, expresiones, estructuraciones, patologías de lo perverso. Por ejemplo, los actos que se acometen de paidofilia, gerontofilia, violación, sí los podríamos entender desde la lógica de lo perverso porque se impone una acción sexual a alguien no consintiente y o no responsable de ese acto sexual. Y entonces ahí hay una tergiversación del lazo, del vínculo, hay incluso procesos de alienación que ya nos meterían en cuestiones mucho más profundas que por ahora no tocaremos. ¿Sale? Pero debemos de ser cuidadosos porque no por el hecho de que a cierto sector poblacional la apertura de nuevas prácticas de relación o de vinculación le resulten incómodas, quiere decir necesariamente que son perversas. También escuchando justamente algunos de estos materiales que consulté o leyendo algunas páginas de los materiales impresos que les comentaba, veía que hablaban de una especie de triángulo donde se introducía a un tercero, hablando específicamente de relaciones adultas, en una relación de pareja era una perversión. ¿Por qué? Si ese tercero consciente y se responsabiliza, además de que desea participar en esta diada relacional que busca incluirlo y por supuesto está de acuerdo en contribuir a un gasto de una casa, a una estructuración de un negocio, a la formación de nuevos vínculos relacionales, ¿por qué sería eso perverso? Ahí habla la moral de quien lo ve. Y la moral no es más que un posicionamiento individual
hasta cierto punto colectivo, pero que no es meritorio de hacer referencia para todos y todas las demás. ¿Sale? Entonces, mucho cuidado con esta extensividad que de pronto hacemos de las categorías clínicas. Muy bien, pasemos entonces a la siguiente inconsistencia. Dice, la estructura border es una estructura potencialmente imitadora, es decir, toma la forma de aquel otro con el que esté. Entiendo o quiero suponer que se basa en la idea, esta noción de las personalidades como sí en las que se pronunció académicamente, teórica y clínica, Helen Deutsch, pero me parece que es insuficiente como para intentar decir que la estructura que apunta a la organización de Kember es esencialmente imitadora. Rastreando las fuentes que estoy utilizando, en ningún momento encuentro algo que hable sobre imitación. Lo que sí encuentro son los descriptivos que hacen propia y delimitada la organización límite o limítrofe de la personalidad. Y estos los encontramos en la página 16 del texto de Kember. Nos dice el autor. A causa de la difusión de la identidad, todas aquellas personas con trastornos de la personalidad en el espectro límite, que ya dijimos puede ser superior o inferior, presentan distorsiones graves en las relaciones interpersonales, en especial en las relaciones íntimas con otros. Falta de compromiso consistente con el trabajo, con la profesión, incertidumbre y falta de dirección en muchas otras áreas de su vida y diversos grados de patología en su vida sexual. Por supuesto, dependiendo de cada una de las estructuras o de los trastornos contenidos en las organizaciones límite. Si se dan cuenta, no habla en ningún punto de imitación. Antiguamente, cuando recién iniciaba el estudio de estos cuadros, se decía que justo las patologías límite o borderline estaban en la frontera entre lo neurótico y lo psicótico y que por lo tanto podíamos encontrar síntomas propios de una o de otra. El problema de conservar esos idearios y no complejizarlos, no apuntar a su desmantelamiento o a su deconstrucción, es que entonces nos van llevando a crear estas formulaciones tan inexactas, tan insuficientes. ¿Por qué? Porque entonces la noción limítrofe o fronteriza o borderline empieza a ser un diagnóstico papelera. Es decir, todo aquello que no se ajuste estrictamente a lo que sabemos que es neurosis o es psicosis, entonces es border. Y si a eso le sumamos la inexactitud del border neurótico, el border narcisista o el border psicótico, no es casualidad que entonces haya quien se atreva a decir no hay mucho que hacer con estos sujetos, sobre todo cuando están ya en su cualidad de pacientes. He insistido desde hace, pues ya a lo mejor, vamos a ponerlo así, la mitad del tiempo que llevo desarrollando contenido en redes sociales, que es importante la precisión de nuestros horizontes de pensabilidad porque los marcos teóricos que orientan nuestras prácticas habilitan los fenómenos clínicos que observamos y cómo los intervenimos. Definitivamente, si nosotros por desconocimiento, por comodidad, por adecuación a nuestros saberes previos, seguimos pugnando por ambigüedades, no podamos ejercer una clínica fuera de la ambigüedad. Y eso
es potencialmente peligroso para quienes nos consultan, por supuesto, para quienes estudian, supervisan, aprenden con nosotros. Entonces, yo no encuentro cuestiones de imitación. Puede ser que de pronto aparezcan como una expresión sintomática, sobre todo de aquellos cuadros que tienden a el funcionamiento simbiótico por su propia estructuración psíquica y entonces incorporen más allá de introyectar a sus referentes identificatorios, pero no necesariamente es una característica homogénea para todas las expresiones de la organización límite y mucho menos es la gran característica, ¿no? Al menos no se sostiene en estas fuentes que tengo de base. Si ustedes tienen algún otro material donde se justifique por qué puede llegar a ser o cuáles son las expresiones que de alguna forma nos permitan entenderlo como una loable realidad clínica, también estamos abiertos en el Heraldo Psicoanalítico a recibir esa retroalimentación. Ustedes saben que si algo me gusta es poder mantener el diálogo con ustedes pese a la virtualidad. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí también ya está otro punto a abordar. Siguiente, dice la imprecisión, las defensas asociadas a la decisión difícilmente van a cambiar. ¿Por qué? No dice más. Rastreando el libro de Kember, unas páginas más adelante, en la número 18, el autor nos dice, fíjense qué interesante, la personalidad límite, enfatizando que en este punto estamos hablando de este eslabón, esta expresión, la personalidad límite como estructura propia de la organización limítrofe inferior. Retomo, la personalidad límite propiamente dicha muestra una activación afectiva intensa y una falta de control de los afectos, lo que también sugiere la presencia de un factor temperamental. Los trastornos límite de la personalidad que presentan una agresión intensa pueden evolucionar hacia un trastorno sadomasoquista de la personalidad. Es factible considerar que esta personalidad se encuentra al máximo nivel de las dos vías del desarrollo que proceden, por una parte, de la personalidad límite y por otra, la del estado hipomaníaco de la personalidad a través del ciclotímico hasta el depresivo masoquista. Yo sé que esto puede sonar muy rebuscado, pero se los explico. Con el cuadro de evolución e involución que presenta Kember en la página número 15 que ya les mostraba, que es el mismo cuadrito que les estoy enseñando, ustedes pueden apreciar hay unas flechas. Esas flechas muestran las vías de evolución e involución de los trastornos o de las estructuras de personalidad. ¿Cuál es la propuesta de Kember? Que si nosotros tenemos en consulta un paciente que llega, por ejemplo, con una psicopatología subyacente propia de lo borderline, podemos ir buscando su mejora clínica a través de estas vías de correspondencia. Por ejemplo, a lo sadomasoquista o, en este caso también, a lo histriónico. ¿Cómo lo vamos a hacer? A partir del trabajo clínico que pugne por la integración de sus objetos, por la habilitación de mecanismos defensivos que actúen de una manera menos problemática o menos eh, ligado a la decisión y pueda de pronto acceder más a la represión, por ejemplo, o
a, no sé, ciertas racionalizaciones que no necesariamente sean de contenidos paranoides. Estas líneas de evolución, si se dan cuenta, permitiría el escalamiento de una expresión limítrofe inferior a una limítrofe superior. ¿Eso qué quiere decir? Que las relaciones objetales poco a poco se van fortaleciendo, que las representaciones de los otros se van integrando, que los afectos ya no necesariamente estarán polarizados, sino que se puede reconocer que de un otro existirán elementos frustradores y gratificadores y no por eso deja de ser mi amigo, mi mamá, mi papá, mi hijo, mi hija, a quien quiero y a quien de pronto odio, en el término clínico de la noción, porque son la misma persona, que es lo que conocemos en la neurosis como ambivalencia, ¿no? Y que de alguna forma también se busca que poco a poco dejen de aparecer tendencias a la retaliación, por ejemplo, de, entonces lo que tú me hagas yo te hago, perdón, del ojo por ojo, que deje de haber estas filtraciones de la agresión que se convierten en violencia o en discursos de odio, que aparezca la posibilidad de acciones reparatorias y acciones sublimatorias, pero esto es a través del proceso psicoterapéutico o psicoanalítico. Pensar que las defensas ligadas a la decisión difícilmente van a cambiar, es entonces invalidar todo lo que han sumado kleinianos, post-freudianos, por citar algunos, a la técnica psicoanalítica. Si ustedes recuerdan, también en algún punto ya veíamos cómo Kemberg sistematiza ciertos tipos de intervenciones de acuerdo a la psicoterapia expresiva o de apoyo para que a partir del diagnóstico inicial se pueda elegir aquel dispositivo de tratamiento que mejor pueda ayudar al paciente. Leiberman y Bleichmar, por ejemplo, van a decir que ellos no están de acuerdo necesariamente con esa idea porque han visto que trabajar clásicamente con pacientes de una organización limítrofe, así sea inferior o superior, tiene resultados, ¿no? Y entonces que ellos no son muy adeptos a la idea kemberiana, pero ya vimos que hay quienes sí, como por ejemplo Félix Velasco, ¿no? Ya tenemos un video de ello en el canal de YouTube también. Así que, bueno, esta cuestión de el cambio dificultoso puede de pronto ser más una traba y una especie de fantasía autocumplida por el propio analista. Recuerdo en este momento, por ejemplo, a Hannah Segal en el librito de introducción a la obra de Melanie Klein, quien propone que justamente si nosotros, terapéutica, clínica, psicoanalíticamente hablando, trabajamos las fantasías inconscientes en el escenario, en el dispositivo clínico, podemos ir influyendo en la estructuración psíquica de los pacientes. A lo mejor Kemberg pugna más por una integración de las representaciones de los afectos. Sigal apuesta más por un trabajo de la fantasía inconsciente, pero finalmente es una mejora de la organización, que se ha entendido clásicamente como estructura, pero bueno, aquí estamos usando la palabra organización siguiendo la propuesta kemberiana. Esta idea de que el psiquismo se cierra a los 5 años y entonces ya no se puede hacer nada para modificarla porque ya es permanente y perpetua, es una lógica más de cautiverio. ¿Cuál sería entonces el propósito de el trabajo clínico? Ahí está también un punto de
Inconsistencia de pronto para quienes dicen trabajar estructuralmente, que bueno, dificultan el beneficio que pueden obtener los pacientes de el tratamiento, ¿no? El analista tendría también que observarse como un factor que facilite o imposibilite la analizabilidad o el trabajo psicoterapéutico, ¿no? Como ya también lo desarrollamos en algún video previo. Recuerden que aquí generalmente les van apareciendo algunas cortinitas que los remiten a los videos que ya hemos hecho para que ustedes los puedan consultar o si no, en la parte inferior a la cajita de comentarios en YouTube pueden encontrar también esos mismos videos para que los sigan revisando. Esta inconsistencia se remite a la siguiente, que yo nunca he entendido a qué se refiere, pero la he escuchado también muchísimo, que dice, los pacientes border, no sabemos a cuál de todos se refiere, porque por supuesto ya vimos que son demasiados, dice la inconsistencia, los pacientes border tienen todos los mecanismos de defensa activados. Otra expresión muy vacía, muy hueca, muy inconsistente, porque de entrada los mecanismos de defensa no son switch, que pueda uno prender o apagar, activar o desactivar a voluntad. Los mecanismos de defensa son procesos intrapsíquicos, particularmente que actúan sobre el yo para defenderlo de la angustia o de la ansiedad. Bleichmar y Leiberman en la página 561 nos dice, Kenberg tiene razón en utilizar los procesos de decisión, identificación proyectiva, idealización y negación omnipotente para explicar muchas de las características estructurales de los fronterizos. Esas son las defensas asociadas a la decisión que vamos a encontrar predominantemente aquí, ¿sale? En la organización superior o inferior limítrofe. No son todos los mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque esencialmente hay algunos que se contraponen con otros. Ya revisábamos en algún momento también, en alguno de los videos que hemos hecho en el canal, que ha habido grandes autores y autoras que han contribuido con la descripción, la identificación y la sistematización de la aparición de algunos mecanismos de defensa, pero no ha habido un solo autor o autora que hable de todos. Tenemos, voy a mencionar solo los que recuerdo ahorita. La represión, la racionalización, la intelectualización, la proyección, la identificación proyectiva, la identificación adhesiva, la negación, la renegación, la denegación, el bloqueo de afectos, la formación reactiva, la condensación, el desplazamiento, la proyección, la introyección, la incorporación, más o menos. Llevo como 16, 17 y hay muchísimos más, ¿no? El ascetismo. Y entonces resulta loable, suponiendo sin conceder que se pudieran activar a manera de switch, que todos están prendidos al mismo tiempo, porque de hecho algunos se asocian a la disociación, como en el caso de la psicosis, algunos se asocian a la represión, como en el caso de las neurosis, algunos se asocian a la escisión, como en el caso de lo limítrofe, algunos se asocian a la somatización, como en el caso de los elementos psicosomáticos,
No sé de dónde viene esta idea de tener todos los mecanismos de defensa activados. No encuentro tampoco en la literatura un sustento ni que lo aclare, ni que lo soporte, por supuesto. Hay que tener mucho cuidado en el usar este tipo de expresiones huecas o vacías o inconsistentes que más allá de esclarecer un panorama lo ensombrecen. Por supuesto, hay autores como Thomas Ogden, Esther Vick y Donald Meltzer que en su trabajo conjunto van a poder brindarnos explicaciones mucho mejor logradas. Por ejemplo, Vick, Meltzer, Ogden hablan de un fenómeno de segunda piel que se vale de la identificación adhesiva en un posicionamiento autista contiguo previo a la posición esquizoparanoide cliniana. Y estos autores en sus reflexiones articulan que precisamente para llegar a la posición esquizoparanoide y emplear la identificación proyectiva, debe de haber un escenario mental construido, aunque sea de una manera muy primitiva, donde depositar y del cual expulsar los elementos gratificadores y frustradores, o buenos y malos. Pero previo a eso, antes de que se construya ese escenario en el psiquismo, hay un funcionamiento de pegoteo o de simbiosis o de fusión, en el cual la identificación adhesiva, que es una amalgama de el potencial sujeto y el potencial objeto, que todavía no están diferenciados, van a estar trabajando como si fueran parasitarios, simbólicamente hablando, donde uno se va a beneficiar del otro hasta que logren separarse y entonces pase de la posición autista contigua a la posición esquizoparanoide, de los fenómenos de segunda piel a los procesos de separación e individuación y de la identificación adhesiva a la identificación proyectiva. Ahí vemos cómo siguen habiendo mecanismos de defensa asociados precisamente a la escisión o a los funcionamientos primitivos, si lo queremos ver a partir de las posiciones, pero no porque estén todos activados, porque van sucediéndose y de pronto ante un factor estresor, ante un factor traumático, ante un factor fijador, pueden aparecer funcionamientos bien específicos con mecanismos de defensa bien específicos frente a tipos de angustia particulares que hagan que la persona se desarrolle de determinada manera y exprese una estructura y o un trastorno de la personalidad que puede estar dentro de la organización limítrofe o no. Entonces, cuidemos justamente también cómo de pronto usamos la terminología, porque nos encontramos en un momento donde la socialización de la información a través de las redes sociales es tan masiva que de pronto más allá de informar, podemos generar más escenarios de desinformación por las inconsistencias. Así que bueno, ya tenemos otro elemento a abordar. Siguiente punto. Dicen en esta inconsistencia, los sujetos border vivieron una infancia de objetos amorosos deficientes y ambiguos. Quiero pensar, un poco intentando excusar tal vez esta enunciación, que hablan de una falta de claridad en la transmisión de ciertos valores, ciertos axiomas, ciertas gratificaciones y ciertas privaciones necesarias para introducir al sujeto en el mundo social
Y si va por ahí la idea, probablemente necesitaríamos adecuar o profundizar la forma de compartir. En la página 562 de Blake Mary Leiberman dice los autores al respecto. Kemberg se identifica con Melanie Klein y con Hartman cuando considera que justamente la agresión es una de las causas más importantes de los problemas que tienen los fronterizos. No es que no haya amor, es que probablemente la agresión fue cualitativamente mayor o avasalló o fue el elemento princeps de la relación entre el sujeto y sus cuidadores, primarios, secundarios, la familia, el medio. Les mencionaba hace unos minutos a Hannah Sigal y ella dice, un medio potencial y predominantemente privador puede generar mayores experiencias afectivas ligadas al odio, pero no va a imposibilitar necesariamente que deje de haber experiencias o vivencias ligadas al amor. Pueden disminuirse, pero llegarán a estar presentes. Así como un medio potencial y primordialmente gratificador no imposibilitará que también haya experiencias ligadas al odio, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en cómo se plantean las ideas, porque no es que el objeto amoroso o el objeto de cuidado o el cuidador, madre, padre, familia, según sea el caso, sea deficiente o ambiguo. Es que probablemente las circunstancias también han guardado estrecha relación con la estructuración psíquica individual o grupal familiar y han exacerbado ciertas expresiones que en su momento pudieron resultar muy adaptativas, pero con el paso del ciclo vital empezaron a resultar lo contrario, en la desadaptación. Y también hay que tener cuidado en cómo planteamos nuestras ideas, porque entonces este tipo de factores de objetos amorosos deficientes y ambiguos podría sugerir que hay una manera correcta. Y si algo nos ha demostrado el psicoanálisis es que en términos de crianza siempre existen áreas de oportunidad para el cuidado, la custodia, la inserción en el mundo social de los hijos, la familia, la cultura, ¿no? Y como ya retomábamos también de Marie-France Irigoyen, son múltiples las causas de una afección o de una psicopatología. Incluso cuando revisábamos el video de relaciones objetales, ¿se acuerdan que Freud nos hablaba de una serie complementaria que es lo antecedente, lo actual y lo histórico, ¿no? Entonces, no perdamos de vista esas complejidades. Y siguiendo esta lógica, en la página 564, también de Mary Leiberman, nos dice, son evidentes las dificultades que se presenta para resumir una sola perspectiva sobre la teoría de las relaciones objetales, de eso vienen hablando. Sin embargo, surgen ciertas ideas fundamentales sobre todas ellas. Y rescato dos puntos. Uno, no se piensa en términos de impulsos que buscan descargarse, sino en una necesidad de contacto con el objeto primario para seguridad, identificación, tranquilidad, unidad del ser, humanización, procesos de fusión y separación, etcétera. Y la patología, sobre todo la más grave, se origina en esos estadios del vínculo inicial del bebé con el cuidador primario o con la madre. Entonces, si se dan cuenta, no se limitan exclusivamente a objetos de amor ambiguos y deficientes. Hay un montón de procesos ligados a la seguridad, la tranquilidad,
la unidad del ser, la humanización, la socialización y los procesos de fusión y separación que van más allá de la lógica del objeto amoroso, del objeto de cuidado, que sí son funciones que se le proveen al bebé, niño, niña en crecimiento, pero que tienen que entenderse en su complejidad. No podemos reducirlos específica y exclusivamente a estas formulaciones tan someras, de pronto sosas, que más allá de transmitir una idea, no comunican mucho, ¿vale? Entonces, bueno, llevamos dos, cuatro, seis, siete, nos quedan cuatro ideas más, ¿vale? La octava nos dice, el acting out es el síntoma patognomónico del paciente border. Volvemos a la pregunta, ¿cuál paciente border? ¿El paciente border específico de la organización límite inferior o el paciente limítrofe superior narcisista o limítrofe superior histriónico o paranoide en el límite inferior? ¿Cuál paciente border? Si sumamos, usando esta clasificación, los cinco cuadros de expresión de la organización superior limítrofe y los ocho cuadros de la expresión en la organización limítrofe inferior, tenemos 13 potenciales pacientes border en el sentido estructural o organizativo. O nos vamos a limitar a este. No nos aclaran estas ideas tan inconclusas. Primera crítica. Segunda crítica. Síntoma patognomónico. No sé si ustedes están familiarizados con esta noción. Es una herencia de la medicina que dice, un síntoma patognomónico es aquel que por su sola presencia basta de manera casi suficiente para el diagnóstico de una enfermedad. En psicología, en psiquiatría y en psicoanálisis, los síntomas patognomónicos los han intentado hacer existir, pero la experiencia demuestra que no necesariamente existen. Con esta definición que les acabo de compartir de que un síntoma patognomónico es suficiente mediante su aparición para determinar una enfermedad o un padecimiento, pensemos, el acting out es propio de la organización limítrofe superior o inferior como para decir paciente border. Por supuesto que no, porque de entrada los acting outs empezaron a estudiarse desde las neurosis. Y Kemberg lo rescata de la siguiente manera en la página 13. Habla de la organización neurótica de la personalidad. Y fíjense cómo lo menciona. La patología dominante en los trastornos menos graves de la personalidad, a los cuales he tipificado como organización neurótica de la personalidad, es aquella de la libido o la sexualidad. La patología típica de inhibición sexual, la edipización de las relaciones objetales y el acting out de la culpa en cuanto a los impulsos sexuales infantiles dominan la personalidad neurótica. En contraste, en las organizaciones límites de la personalidad, la sexualidad suele ser absorbida por la agresión. ¿Se fijan cómo incluso el autor Kember asocia más el acting out a las neurosis que a las organizaciones límites?
No descartamos que, por supuesto, todas las estructuras o expresiones de la organización neurótica, límite superior o límite inferior, pueden acometer acting outs. Lo que cuestionamos es que sea considerado como patognomónico, porque ¿qué es lo que pasa? Si esta idea se transmite académica, didáctica, pedagógicamente a aprendices de psicoanálisis, ahí donde vean un acting out, van a decir border. Y volvemos al primer error. Ok, ¿qué border? Pues border tipo neurótico. No hay lógica. Es un error conceptual que puede decantar en errores procedimentales, técnicos y clínicos. Y no tenemos autorización de experimentar con nuestros pacientes. Y así lo encontramos en libros como en el de Horacio Echegoyen sobre la técnica psicoanalítica, ¿no? Ese libro grueso de Editorial Amorroto. Dejemos de intentar encontrar esos elementos, esos signos, esos síntomas que sí o sí nos remiten directamente a una psicopatología en específico. Porque desde mi experiencia, desde mis saberes, desde mi posicionamiento profesional, formo parte de los que creen que no son plausibles. Porque volvemos, más allá de acercarnos a un diagnóstico diferencial, en este caso, nos hacen crear imágenes estereotípicas de los sujetos, que pueden o no tener una expresión estructural o psicopatológica de alguna organización límite neurótica, límite superior, inferior, neurótica o psicótica, según sea, ¿no? Pero esas son las organizaciones. Y en la página 16 del mismo libro nos va a decir cuáles son algunas de las características propias de las organizaciones límite que nos pueden ayudar a identificarlas. La difusión de la identidad, distorsiones graves en las relaciones interpersonales, que son las que también ya fui compartiendo con ustedes, manifestaciones poco específicas de debilidad del yo, falta de tolerancia a la ansiedad, control de impulsos y funcionamiento sublimatorio, incapacidad para la consistencia, la persistencia y la creatividad en el empleo. Ojo con esta aclaración. Algunos pacientes presentan características con capacidad para conservar una adaptación social más estable y en general más eficiente para el logro de algún grado de intimidad en las relaciones objetales, que tiene que ver sobre todo con la línea superior de la organización limítrofe. ¿Vale? Entonces, sí pueden haber acting outs, pero no son ni patognomónicos, y mucho menos propios de todas las expresiones del espectro límite o border. ¿Vale? Bien, noveno elemento, novena inconsistencia. Su sexualidad es perverso polimorfa, cambiando de perversión según la pareja que tenga. Tomemos unos segundos y en este punto les sugiero que piensen cuál puede ser la crítica que ustedes formularían a esta inconsistencia. Se las vuelvo a leer. Su sexualidad es perversa polimorfa, cambiando de perversión según la pareja que tenga. Es interesante cómo de manera enmascarada quienes
proponen este tipo de planteamientos, sugieren que los sujetos en estados límites solamente se vinculan con parejas perversas, porque la formulación es muy, muy, muy precisa en ese sentido. Cambian de perversión según la pareja que tengan, pero además tiene un puntito moralizador que vuelve a usar la lógica de la perversión como categoría diagnóstica clínica para todo aquello que resulta incómodo a la moral de quien lo enuncia. Ya dijimos que la perversión se da cuando se impone una acción a alguien no consintiente o no responsable de su sexualidad, siguiendo a Joyce McDougall, pero también autoras un poco más contemporáneas como Sylvia Bleichmar, por ejemplo. Prácticas onanistas, prácticas felativas, ¿son perversiones por sí mismas? Pueden llegar a serlo si se imponen a un otro u otra que pudiendo responsabilizarse y consentir sobre las mismas en el ejercicio pleno de su sexualidad, no quiere hacerlo. Ahí, en esa impresión de la obligatoriedad para satisfacer al otro sujeto de placer, es donde podríamos encontrar un potencial efecto perverso. Pero si las parejas, las personas, incluso las triejas, en el caso de que sean tres o más, no lo sé, consienten y responsablemente las actúan sin que haya una imposición de por medio, sino más bien un acuerdo y un placer y un elemento lúdico incluso de por medio para su vivencia del erotismo, ¿por qué sería una perversión? No hay justificación teórica clínica al respecto. Y ya decíamos también en el primer video sobre el amor a través de la historia. Mucho de lo que de pronto en los momentos iniciales de la obra psicoanalítica se consideraba perverso era herencia de las idiosincrasias, perdón, que venían desde los tiempos oscurantistas, medievales completamente, de la moral eclesiástica religiosa sobre la vinculación sexogenérica, humana, en el más amplio sentido de la expresión. Entonces, podemos encontrar multiplicidad en las personas, independientemente de su estructura o de organización de la personalidad, de prácticas sexuales. El problema no está en la diversificación. El problema está en la impresión de la obligatoriedad de la misma a ultranza del acuerdo, a ultranza del visto bueno, a ultranza del deseo de querer participar en ello, a ultranza de obligar a una persona no consintiente o no responsable sobre su acto sexual. Ahí sí podríamos hablar de escenarios potencialmente orientados hacia la perversión. ¿Por qué? Porque entonces el otro está sobajado, está cosificado, está anulado en su subjetividad. No me significa nada más que un objeto de meramente placer. Pero si hay consentimiento, si hay responsabilidad, ¿por qué sería perverso? Ahí tenemos un punto de apoyatura importante que estereotipa a lo que supuestamente serían sujetos en estados límite. Porque entonces si encontramos o escuchamos o sabemos de una persona que vive su sexualidad a través de múltiples prácticas sexuales acordadas, border. ¿Por qué?
Tenemos que tener mucho cuidado con no caer en estos yerros estereotípicos. Al respecto, Kember también hace una alusión importante en el espectro de la sexualidad. Dice, con frecuencia, no quiere decir siempre, no con cierta frecuencia, presentan incapacidad para integrar sentimientos de ternura y sexuales. Como la base fundamental es la escisión, por un lado va la vía pasional, por otro lado va la vía tierna. Tienen esa dificultad para poderlo integrar. Además, es posible que exhiban una vida sexual con diversidad de tendencias infantiles polimorfas. Lo infantil tiene que ver justamente con esta parte histrionizada, muy exagerada, de pronto teatral, no necesariamente perversa. Dice Kember, los casos más graves pueden presentarse con una inhibición generalizada de todo tipo de respuesta sexual como consecuencia de una activación insuficiente de las respuestas sensuales en las relaciones tempranas con el proveedor de cuidados y un abrumador predominio de la agresión. O sea que también puede haber cese de toda actividad sexual erótica. Díganme si no es un panorama mucho más esclarecedor, mucho más preciso, que decir que su sexualidad es perversa polimorfa y cambia de acuerdo su perversión según la pareja que tenga. Se sostiene en esa otra lógica que ya cuestionamos de que es una estructura imitadora. Ojo, puede darse el caso de que algunos sujetos en estados límite de cualquiera de las expresiones de la organización superior o inferior se asocie vincularmente, sexualmente, con un sujeto que clínicamente responda a una estructura perversa, sí. Que se vea avasallado, que se vea alienado, que se vea desafortunadamente obligado a participar de alguna forma en actos sexuales potencialmente riesgosos también. Pero esa es la importancia de la casuística, del caso por caso, no de crear enunciados que aspiran a ser casi reveladores e iluminadores, porque entonces nos crean imágenes estereotípicas. Y eso es más un hierro que un acierto si nos dedicamos a la atención clínica. Sobre todo cuando sumamos la variable de la diversidad sexual, genérica, erótica, a la que cada vez se accede con mayor apertura en terreno sociocultural. Muy bien. Penúltimo malentendimiento o inconsistencia de esta lista que rescaté para este video. Los afectos siempre están cambiando en los pacientes border, así como sus intereses y sus deseos. Incluso por ahí escuchaba quien decía, y es normal que una sesión lleguen bien felices y la otra sesión bien enojados y la otra sesión bien tristes y la otra sesión bien encolerizados. Volvemos a esta creación de la imagen estereotípica, rastreando un poco, Kember, página 18, dice, el aumento en el control de impulsos y en la tolerancia afectiva durante el tratamiento confirman que los mecanismos de escisión son un elemento central en la patología. Cuando la grave disposición innata a las reacciones agresivas, el trauma temprano
Una grave patología de las relaciones objetales iniciales, la enfermedad física o el abuso sexual o físico intensifican el dominio de la agresión en la estructura de la personalidad, es posible que se desarrolle una patología particular de la agresión que incluye una personalidad paranoide, hipocondria o sadomasoquismo, y que también puede caracterizar a un subgrupo de trastorno narcisista de la personalidad. O sea, no es que cambien los afectos nada más porque sí. No es que de repente un día amaneció con la alegría a flor de piel y otro día con la tristeza a flor de piel y otro día con la ira a flor de piel. El afecto concurrente o manifiesto o continuo es la agresión. Esta agresión, si se ve estimulada por un factor estresor potencialmente traumático, duelativo, puede llegar a ser que se desborde el sujeto. Y entonces, claro que vamos a evidenciar cambios en su afecto, pero no porque esté brincoteando de uno a otro, sino porque la agresión respondió intempestivamente como elemento nuclear. Kemberg en este libro y en otro que es la agresión y la perversión en los trastornos de la personalidad, algo así es de color rojo. No me gusta guiarme por colores porque hay muchas ediciones de los libros, pero bueno, en la edición que yo conozco es rojo en Paidós, que creo que tiene la imagen de un ojo en la portada. Dice que justamente el odio, como afecto, predominante en la vinculación objetal que hace el sujeto con los otros, va a dar paso a que la agresión encuentre los cauces que si fuera el amor tendría la reparación. Entonces, aquí lo que vamos buscando es fortalecer el yo, fortalecer la integración de las representaciones de los otros, ir habilitando una respuesta defensiva menos escisionante, a lo mejor un poco más ligada a funcionamientos represivos, de acuerdo a el diagnóstico inicial del sujeto y las posibles vías de mejora, si seguimos a Kember, que se trazan. Por ejemplo, un paciente border como expresión perteneciente a la estructura límite inferior puede mejorar poco a poco al bipomaníaco, que sigue siendo límite inferior, de ahí a lo ciclotímico, que ya es límite superior, hasta que lleguemos a un depresivo masoquista. O puede subir a un histriónico y de ahí a un histérico o a un dependiente. O puede mejorar a un sadomasoquista y de ahí a un obsesivo. Esta es la parte benéfica de esta clasificación, que te va mostrando cuáles son las vías de evolución. Para poderla ampliar, hay que hacer evaluaciones críticas, concretas, exactas, puntuales desde el inicio y no estereotípicas y no inconsistentes y no desde los malentendimientos. Entonces, ojo con esta idea del cambio, el cambio, la inconsistencia, la fluctuación, porque si bien es cierto que puede llegar en un caso grave a darse, no es necesariamente la regla, considerando el amplio espectro de vivencias limítrofes, fronterizas o borderline, sin focalizarnos en el trastorno o la estructura per se. Y último, para cerrar este video, el objetivo terapéutico es que funcionen individual y socialmente como neurótico obsesivo. Pienso que tiene que ver justamente con todas las inconsistencias que hemos venido viendo, porque imagínense que tenemos a un sujeto
aquí. En la estructura o en la expresión o en el trastorno antisocial y queremos llevarlo acá, a la expresión obsesiva. No hay vías de correspondencia que lleguen de esta manera. ¿Por qué? Porque en el eje horizontal del cuadro tenemos mayor extroversión de este lado y mayor introversión. Los caracteres antisocial, voy del más grave al menos grave. Antisocial, narcisismo maligno, narcisista, histriónico, dependiente e histérico son los más extrovertidos del espectro de toda la clasificación de Kember, usando lo neurótico, lo límite superior y lo inferior. Mientras que los más introvertidos, según su clasificación, son los esquizotípicos, los hipocondríacos y los paranoides de lo límite inferior, los sadomasoquistas de lo límite superior y los obsesivos de la organización neurótica. Pensar que el objetivo terapéutico es llevar a todo paciente a ese funcionamiento es como querer hacer de 1 kilo de manzanas un pay de peras o querer guisar un estofado de conejo con proteína de pollo. Debemos de ser claros y rigurosos, precisamente porque Kemper nos da ya las vías que desde su práctica se ha visto mayormente favorecida. Claro que insisto en la idea de que eso no quiere decir que, pues como Kemper lo dijo, entonces ya no podemos hacer más. No, a lo que me opongo es a el propósito ingenuo de querer llevar todo a ese caudal, cuando incluso en la propia teoría se evidencia que el progreso, la evolución, la mejora es poco a poco. No quiere decir que alguien que llega a consulta quizá con una expresión más introvertida no se pueda hacer un poco más extrovertido, pero no va a ser diametralmente opuesto de cuando entró a cuando se fue. La mejora, la adquisición de nuevas habilidades, del fortalecimiento yoico, de la integración de las representaciones, de los afectos, el manejo de la angustia, van a hacer que haya nuevos funcionamientos que no resulten egodistónicos al sujeto, sino que puedan ser egosintónicos. Y pueden haber algunos cambios, pueden haber algunas pinceladas comportamentales que demuestren esta mejoría, pero no es imprimir una obligatoriedad a que sí o sí todo paciente border que llegue a mi clínica tiene que salir funcionando como neurótico obsesivo. Vuelvo, ningún investigador clínico, teórico, serio, ha expuesto esa impetuosidad para el tratamiento. En la página 557 de Leiberman y Bleichmar encontramos un pasaje al respecto. Kemberg sigue casi totalmente a la escuela kleiniana y postkleiniana en sus ideas sobre la técnica analítica, análisis de la transferencia y de la contratransferencia como instrumento privilegiado, estudio de la disociación y la identificación proyectiva, limitación del acting out, analizabilidad, exploración de la transferencia negativa y positiva, uso del concepto de la transferencia y el propósito de que el paciente integre los aspectos disociados de su ser. Ese es el propósito, la integración, ir alcanzando progresivamente mayores canales sublimatorios, mayores posibilidades reparatorias, el reconocimiento de la alteridad de los otros en el caso de relaciones muy explotatorias. Por ejemplo, el espectro narcisista.
Si se dan cuenta, no es lo mismo decir que el propósito es buscar la integración de los aspectos disociados de su ser a que funcione como neurótico obsesivo, porque en sí mismo también el funcionamiento neurótico obsesivo tiene sus complicaciones. Así que bueno, con esto vamos dando paso al cierre de este video. Em, Hay muchas otras pesquisas inconsistentes, malentendimientos que fui encontrando, que me parece que las fui introduciendo en estas 11 líneas que deparé un poco más. Mi intención no es causar polémica. El Heraldo Psicoanalítico es un espacio de concurrencia para la socialización de saberes, no para la generación de conflictos. Y por lo tanto, espero que con este video sostenido en las referencias que estuvimos tomando, vuelvo a mostrárselas. El psicoanálisis después de Freud, de Celia Leiberman y Norberto Bleichmann, agresividad, narcisismo y autodestrucción en la relación psicoterapéutica de Kember y los narcisos de Marie-France Irigoyen, sirvan para incentivar su curiosidad y salir de estos conocimientos tan populares que se han socializado y que estereotípica, prejuiciosa, incluso podríamos decir hasta especulativamente, crean una imagen errónea de los estados límite, ¿no? Para hacer la precisión entonces, la organización es cómo el psiquismo toma forma a partir de los mecanismos de defensa, las fantasías inconscientes, las relaciones objetales, la representación del sí mismo, la estructuración de las instancias. Esa es la organización. Y para Kember hay tres: neurótica, psicótica y limítrofe, esta última subdividida en superior e inferior. La organización psicótica se opone a estructuras y o trastornos de la personalidad, manifestando primordialmente psicosis atípicas. La estructura y el trastorno de la personalidad son anverso y reverso de la histeria, el narcisista, el dependiente, lo esquizoide. Y su elemento primordial es que mientras la estructura de personalidad son rasgos que justamente permiten identificar una expresión adaptada, concurrente. El trastorno es desadaptativo, potencialmente psicopatológico y por consecuencia llega a ser causante de síntomas, conflictos, malestares subjetivos reportados por cada sujeto. En esta ocasión no hay pues infografías, sin embargo, trataré de hacer un bosquejo que sintetice estas 11 inconsistencias para que no las pierdan de vista y ojalá que este video nos sirva para introducirnos con mayor ímpetu, menos estereotipada, menos prejuiciada, em, menos caricaturizada incluso, de la noción de los estados límite. Planeo poco a poco también ir abordando la propuesta de Otto Kemberg un poco más a detalle, la de Paulina Kemberg, la de algunos franceses que hablaron sobre los estados límite también, pero era importante hacer estas precisiones para que no nos quedemos con ideografías poco fructíferas para nuestra disciplina, nuestra clínica y sobre todo nuestros pacientes. Como cada video, el tiempo es nuestro mayor enemigo. Agotamos en esta ocasión esta temática. Por supuesto,
están invitados, invitadas a compartir qué ideas surgieron, a lo mejor qué nuevos materiales conocen ustedes que puedan de pronto reforzar la desinformación, que puedan contribuir a una mejor socialización de los contenidos. Nos ponemos en diálogo, seguimos haciendo una crítica constructiva, incluso podríamos decir hasta deconstructiva de los saberes que circulan en redes sociales y en medios impresos que pueden ser inexactos o al menos poco sostenidos en los autores que supuestamente dicen seguir. ¿Vale? Por ahora es todo de mi parte. Con el gusto de cada semana se despide Raúl Ruiz Temis, esperando que tengan un excelente día. Yo los veo en otro video para el Heraldo Psicoanalítico. No olviden seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube. Compartan la información con sus colegas, sus estudiantes, sus amigos que se dediquen al psicoanálisis. Recuerden que el Heraldo Psicoanalítico no necesariamente se dirige al público en general, sino a quienes estén involucrados en la disciplina psicoanalítica, psiquiátrica, psicológica, las áreas de la salud mental en general. Que estén muy bien y hasta luego.